Vamos a ver a continuación la segunda parte del tema 15, que se refiere a óptica, y en particular el tema central que trata de la óptica geométrica. Esto está desarrollado en el capítulo 34 de la bibliografía. Vamos a estudiar la manera en que las imágenes son formadas ya eh, digamos, en distintos tipos de dispositivos ópticos como espejos, planos y curvos, y vamos a ver cómo también ocurre en superficies refractivas, esto es, superficies que tengan o que delimiten dos regiones o materiales con distinto índice de refracción, para llegar a una de las aplicaciones de este concepto, que son las lentes delgadas. Vamos a tener que definir algunos términos. En general, cuando se habla de óptica es muy común referirse a la imagen, pero en física esta tiene un significado especial. Entonces, primero, para poderlo definir, necesitamos determinar qué es lo que vamos a denominar objeto. Y objeto es cualquier elemento desde el cual se irradian rayos de luz. Este puede ser o bien autoluminoso, esto es que irradia luz propia, bien, como por ejemplo una lámpara, o bien cualquier otro objeto que seamos capaces de percibir con la vista, pero que en realidad lo alcanzamos a percibir cuando es iluminado por otra fuente, como por ejemplo el sol o una lámpara o algo por el estilo, que en realidad son la mayor parte de los objetos. En general, los objetos, eh, digamos, que emiten luz por reflexión suelen hacerlo, en la mayoría de los casos, de manera de una reflexión difusa. ¿Bien? Por eso vamos a estudiar el comportamiento en los espejos que tienen reflexión de tipo especular, como la hemos determinado. Bien, eh, vamos a considerar inicialmente un objeto puntual. Esto es un objeto que no tiene dimensiones físicas apreciables dentro de las magnitudes que manejamos en la experiencia, y este emite luz en todas direcciones y sentidos. Bien, de tal manera que los rayos son de tipo divergente, estos parten de un punto central y van viajando en todas direcciones. Nos interesan solamente aquellos que inciden sobre una superficie reflectante, plana, lisa. Por lo tanto, vamos a tener en ese caso una reflexión total del 100% de la luz que incide en ella. Bien, obviamente esto es una aproximación teórica, pero bueno, vamos a utilizar estos conceptos. De tal manera que, como vimos, cada rayo que incide forma con la normal un ángulo equivalente al ángulo reflejado. De tal manera que, si ahora consideramos un observador que solamente puede percibir los rayos reflejados, pero no puede o no recibe rayos directos de la fuente o del objeto, este observador, digamos, o mejor dicho, desde el punto de vista del observador, es como si estos rayos luminosos provinieran de un punto distinto del objeto, que lo denominamos punto imagen. ¿Bien? Y obtenemos el punto imagen simplemente extendiendo o proyectando los haces de tipo, digamos, reflejados, hasta encontrar un punto de convergencia de todos ellos. De esta manera, observamos que este punto, en este caso del espejo plano, se forma por detrás de la superficie reflectante. Ya vamos a ver qué es lo que podemos hacer con esta observación. Por otro lado, si tuviéramos una superficie refractiva, esto es una superficie de frontera que permite el paso de la luz, pero que divide o separa dos materiales que tienen distintos índices de refracción, los rayos ya no se van a ver reflejados, pero sí se van a ver refractados. Esto es, van a cambiar
de dirección en función de la relación de los índices de refracción. Para el caso particular que tenemos ejemplificado, el índice de refracción del material en donde está el objeto es mayor que el índice de refracción de donde está ubicado el observador. De tal manera que, si bien en ambos casos los rayos son divergentes, pero lo hacen con distintos ángulos, ¿bien? Debido a la observación que habíamos hecho de refracción, que cumple obviamente con la ley de Snell. Desde el punto de vista del observador, los rayos parecerían provenir de un punto distinto, que es el punto imagen, ¿bien? Y que lo encontramos en la convergencia de todos ellos. Para poder encontrar las relaciones geométricas que describen o que nos van a permitir cuantificar este objeto, vamos a partir nuevamente de una superficie reflectiva, plana, lisa, y con una reflexión total. Entonces vamos a simplemente obtener o analizar dos de los rayos. Uno de ellos que incide de manera normal o perpendicular en la superficie, por lo tanto, es reflejado sobre sí mismo. Y a este punto en particular, donde incide este rayo sobre la superficie, lo vamos a denominar vértice, ¿bien? Que es el punto B. Vamos a elegir otro rayo cualquiera, bien, que parte con un ángulo θ respecto de este rayo de incidencia normal, y va a incidir sobre el punto B, y va a formar con la normal a la superficie en ese punto un ángulo igual al ángulo que formaba con el rayo de incidencia normal. El rayo reflejado en el punto B, a su vez, también, por la ley de reflexión, va a formar un ángulo θ equivalente a los anteriores. De esta manera, podemos medir o determinar la distancia que hay desde la superficie o desde el vértice, si se quiere, hasta el objeto o el punto objeto, y podemos hacer exactamente lo mismo al punto imagen, toda vez que proyectemos los rayos reflejados y encontremos su punto de convergencia. Así como al punto lo denominamos punto imagen, a la distancia que hay desde el vértice hasta este punto imagen la denominamos distancia imagen. Encontramos que en los espejos planos el valor o la magnitud de la distancia objeto es exactamente igual al de la distancia imagen, pero tenemos que encontrar algo que nos permita diferenciarlas, de ver qué diferencia hay entre una y otra. ¿Bien? Para eso vamos a aplicar una serie de reglas que nos van a permitir darle un signo a las distintas distancias que vamos a poder medir. ¿Bien? En particular, vamos a establecer tres reglas, ahora vamos a ver dos y luego vamos a ver una tercera, ya que se aplica específicamente a superficies curvas, que no es lo que estamos estudiando ahora. La primera regla le denominamos regla de los signos para la distancia de objeto. Esto es la distancia entre el vértice o digamos, el punto de incidencia normal respecto del punto objeto. Si esta distancia está del mismo lado que la luz entrante, o la medimos del mismo lado que la luz entrante, entonces decimos que la distancia objeto es positiva. En caso contrario, sería negativa. Bien, en este caso, la distancia objeto, como estamos viendo, tanto en la superficie reflectiva como en la refractiva, es positiva. La segunda regla es para la distancia imagen. Y aplicamos un criterio similar. Cuando la imagen, el punto imagen, o como vamos a ver más adelante, el objeto de imagen está del mismo lado de la superficie reflectante o refractiva que la luz saliente, decimos que es positiva. Bien,
En ambos casos, nuevamente, viendo los ejemplos que hemos presentado, están del lado contrario, tanto de la superficie reflectiva como en la imagen A, como de la frontera refractiva en la imagen B. En ambos casos, entonces, la distancia imagen es negativa, porque no está del mismo lado que la luz saliente. Aplicando este concepto a la igualdad que habíamos encontrado, vemos que en realidad la distancia objeto es igual a el negativo de la distancia imagen. Cuando ocurre que los rayos salientes, bien, o reflejados, no pasan por el punto imagen, bien, o por el lado en donde se encuentra el punto imagen, decimos que la imagen es virtual. En los dos ejemplos que tenemos, aplicando este concepto, la imagen es virtual. Si los rayos pasaran por el punto o el objeto imagen, como vamos a ver más adelante, la imagen se le denomina imagen real. Vimos, digamos, esta aplicación para un punto carente, digamos, de dimensiones o de dimensiones despreciables frente a las demás. Pero no es la mayoría de los casos en donde en realidad los objetos son extensos. Los podemos considerar como compuestos de una determinada cantidad de puntos, ¿bien? Por lo tanto, podemos tomar uno de esos puntos y hacer un análisis similar al que hicimos antes. Por ejemplo, en este caso el punto Q. Si tomamos el punto Q y hacemos el rayo de incidencia normal que se refleja sobre sí mismo, obtenemos un punto sobre la superficie, luego tomamos un rayo cualquiera que esté a una distancia, en particular vamos a tomar uno, no cualquiera, sino que uno en particular, que va a coincidir con el vértice, que era el punto donde donde el punto P emitía un rayo normal que se reflejaba sobre sí mismo. Entonces, eligiendo específicamente ese punto, que lo habíamos denominado B o vértice, determinamos el ángulo digamos, de partida del rayo θ. Vemos que el ángulo que forma con esa línea es igual y por lo tanto el rayo reflejado también es lo mismo. Haciendo un análisis similar, por ejemplo, con el punto P, considerando que sería el mismo ejemplo anterior, podemos determinar el punto P' y el punto Q' simplemente extendiendo las rectas de los rayos salientes o reflejados. De esta manera vemos que se sigue manteniendo la relación entre las magnitudes de la distancia objeto y de la distancia imagen, ¿bien? Pero además encontramos que hay una relación también entre la distancia desde P a Q en el objeto respecto de la distancia o la altura desde el punto P' a Q' de la imagen. ¿Bien? Entonces, si hacemos la razón o el cociente de las alturas del objeto respecto de la imagen, o mejor dicho, perdón, de la imagen respecto del objeto, encontramos la relación que le denominamos aumento lateral y que lo caracterizamos con la letra M. En el caso de los espejos planos, vemos que para cualquier dimensión del objeto extenso, la imagen es exactamente igual. Por lo tanto, su aumento lateral es igual a la unidad. Otra de las características que tenemos que tener en cuenta es que si le otorgamos a la dirección un sentido, como en este caso desde P hacia Q, vemos que en el caso de la imagen también se respeta el mismo sentido. Cuando se cumple esta particularidad, que tanto el objeto como la imagen están orientados en el mismo sentido, decimos que la imagen es derecha. En caso contrario, la imagen será invertida.
Si esto lo hacemos extensivo a 3 dimensiones, vemos que las dimensiones que son perpendiculares a el eje normal a la superficie reflectiva, digamos, sus imágenes son virtuales, pero son derechas. Sin embargo, si tomamos una dimensión que coincide con la dirección normal, bien, vemos que esto, digamos, o la dimensión de la imagen está en sentido contrario. Esto lo podemos ver o lo podemos, digamos, percibir de manera intuitiva cuando nos miramos al espejo. Si esto no fuera así, al mirarnos un espejo nos veríamos la espalda. Sin embargo, estamos viendo nuevamente el frente. Entonces, a esa característica que se da únicamente en la dirección o en las, digamos, componentes normales a la superficie reflectiva, que están en sentidos contrarios, decimos que la imagen es inversa. ¿Bien? No confundir con invertida, que era el caso de las dimensiones perpendiculares. En el caso de, digamos, de estos ejemplos que hemos visto de los objetos y las imágenes, también las podemos aplicar para más de una superficie reflectiva o refractiva, de tal manera que nos permiten explicar algunas observaciones, como por ejemplo, si tenemos un objeto puntual P que emite, que obviamente no es percibido por el observador, es una de las condiciones, vemos que sobre el espejo 1 vamos a tener una imagen P1. En el espejo 2 vamos a tener una imagen P'2, ¿bien? Pero, sin embargo, en la imagen 2, digamos, como estos rayos son reflejados sobre la superficie, el observador no va a percibir directamente, digamos, los rayos efectivos, pero sí las reflexiones. Sin embargo, como decía, en el espejo 2 percibimos los rayos o se inciden, digamos, sobre el espejo 2 los rayos reflejados en el espejo 1, de tal manera que la imagen del espejo 1 actúa como objeto para el espejo 2, de tal manera que el observador al percibir esta imagen, en definitiva, él, digamos, percibe, valga la redundancia, como si el objeto emisor de los rayos estuviera en la posición P'3. Si observamos, en definitiva, no es otra cosa que la combinación de las dos imágenes P'1 y P'2. O sea que, a su vez, las imágenes, en el caso de las reflexiones, tienen la particularidad que pueden actuar como objetos de una segunda o tercera superficie de otro dispositivo. Bien, hay varias aplicaciones que están en el libro que hacen uso de esta característica. Bien, una de ellas, por ejemplo, una aplicación bastante concreta de esto es la fibra óptica. Bien, vamos a ver ahora qué es lo que sucede en una superficie reflectiva curva, en particular que tiene una curvatura continua de tipo esférico, ¿bien? O una porción o una porción de una esfera, podríamos decir. ¿Bien? En este caso, la regla de los signos, la tercera regla de los signos que tendríamos que aplicar es que cuando el centro de la curvatura está del mismo lado que la luz saliente, el radio de curvatura es positivo. Bien, en el caso contrario es negativo. Por lo tanto, el radio, bien, que es la distancia que hay desde el centro de curvatura, bien, o el centro de la esfera, en este caso, hasta la superficie, tiene que cumplir con esta regla. De tal manera que vamos a considerar, digamos, un punto central, bien, que vamos a denominarlo eje óptico,
bien, respecto del centro de curvatura, y el punto donde este eje óptico incide sobre la superficie lo denominamos vértice, algo similar a lo que habíamos establecido anteriormente. De tal manera que cualquier rayo que sea emitido va a ser siempre, si la superficie es esférica, va a ser siempre normal, o sea que se va a reflejar sobre sí mismo si el objeto estuviera ubicado en el centro de curvatura. Bien, el ángulo formado por el radio en un determinado punto de incidencia lo vamos a denominar phi. Ya vamos a ver que el objeto lo podemos ubicar en realidad en cualquier lado, no necesariamente en el radio de curvatura. Bien. Por otro lado, digamos, estas convenciones las vamos a seguir manteniendo también más adelante, por eso es importante que recordemos este tipo de nomenclatura. Vamos a ubicar ahora un objeto puntual a una distancia del vértice mayor que la distancia que hay hasta el centro de curvatura, o sea, más alejado de la superficie que el centro de curvatura. Este emite rayos en todas las direcciones. Nuevamente vamos a elegir dos característicos. Uno es el rayo que pasa por el centro de curvatura hasta el vértice, o sea que va a ser coincidente con el eje óptico, y un segundo rayo, bien, que va a incidir en ese punto B que habíamos determinado anteriormente, pero en este caso, como forma un ángulo con el eje óptico, no va a coincidir, y al estar en otra posición distinto del centro de curvatura, va a formar un ángulo θ con el radio de curvatura. De tal manera que al reflejarse, aplicando la ley de reflexión, este ángulo va a ser exactamente igual. Nuevamente, donde se entrecortan o donde se cruzan ambos rayos, determinamos el punto de imagen. En este caso, el punto de imagen, dado que el objeto puntual está ubicado sobre el eje óptico, también va a estar ubicado sobre el eje óptico. De tal manera que, y acá vemos que la imagen está del mismo lado y los rayos salientes o reflejados pasan por la imagen, por lo tanto, en este caso, la imagen es real. Otra característica, la distancia objeto, dado que están medidos hasta la superficie reflectiva del mismo lado de los rayos emitidos o incidentes, es positiva, pero a su vez, dado que los rayos reflejados están del mismo lado, digamos, la imagen o la distancia imagen está del mismo lado que los rayos reflejados, también en este caso es positiva. Bien. Y por último, el radio de curvatura, dado que se encuentra del mismo lado que los rayos reflejados o salientes, acuérdense que esto también se aplica, como vamos a ver más adelante, a las superficies refractivas, en este caso es positivo también. Perdón, vamos a ir un poquito más para atrás. De tal manera que podemos establecer, digamos, dos triángulos, por ejemplo, el triángulo PBC y el triángulo P'BC, que están relacionados a través de el teorema de los triángulos, de tal manera que tanto el ángulo alfa, que es el que forma el rayo incidente con respecto al eje óptico, y el ángulo beta, que es el rayo reflejado respecto al eje óptico, están relacionados con el ángulo del radio de curvatura en el punto de incidencia y el ángulo que forman ambos con respecto a este mismo radio, bien, que serían phi y θ, de tal manera que si sumamos miembro a miembro estos dos ángulos, obtenemos que la relación o sea, la suma de estos dos ángulos es 2 veces el ángulo del
el radio de curvatura en el punto de incidencia del haz. Hoy, fíjense que en el caso del haz que va por el eje, todos los ángulos son igual a 0 y se sigue manteniendo exactamente igual esa relación. En el caso de, digamos, en este caso que estamos analizando, que es de un espejo esférico, vamos a poder determinar también otra serie de relaciones que son importantes para poder analizar las magnitudes y las variables que habíamos visto anteriormente. Una de ellas es la distancia que hay desde el eje óptico al punto de incidencia. En particular, la menor distancia de ellas, que es la perpendicular. La vamos a denominar h o altura. ¿Bien? Y si a su vez trazamos esta línea perpendicular, vamos a encontrar una distancia delta que obviamente, digamos, la vamos a medir respecto de la superficie reflectante o el vértice. ¿Bien? De esta forma encontramos algunas, recordando, digamos, que tanto S como S', o sea, la distancia objeto, la distancia imagen y el radio de curvatura son positivos, escribimos las expresiones de las tangentes a los ángulos alfa, beta y phi, que son las que forman el radio incidente, el rayo reflejado y el radio de curvatura en particular. Entonces escribimos las tres expresiones, bien, recordando que están relacionadas por, digamos, a través de las expresiones de un triángulo rectángulo. Fíjense que acá el lado que estamos utilizando es S menos delta en el caso del objeto, S' menos delta en el caso de la imagen, y R menos delta, que sería desde el radio de curvatura hasta este punto, para el caso del radio de curvatura o el centro de curvatura. Si tomamos una simplificación, bien, que el ángulo alfa sea pequeño, esto es, que el ángulo alfa medido en radianes sea comparable en valor absoluto a la tangente de su ángulo, podemos hacer una aproximación de las ecuaciones, que habíamos visto anteriormente. De tal manera que sustituyendo el ángulo alfa, beta y phi en la expresión que alfa más beta es igual a 2phi, obtenemos esta expresión que vemos acá. Acá me falta, me parece que un número 2. Fíjense que en este caso podemos sacar factor común h y simplificarlo, y factor común menos delta y simplificarlo. Sí, acá me falta este número 2, ténganlo en cuenta. De tal manera que obtenemos la siguiente relación entre el radio de curvatura del espejo circular y las distancias objeto e imagen en particular. Bien, esta es una relación bastante interesante porque conociendo, digamos, el radio de curvatura del espejo y determinando la posición del objeto, podemos determinar simplemente o muy fácilmente dónde va a estar ubicada la imagen. O si determinamos dónde estamos observando la imagen, podemos calcular a dónde está el objeto que es causante de esa imagen en particular. Estas ecuaciones, como dijimos, son aproximadamente correctas. Esto es cierto cuando este ángulo, digamos, es pequeño. ¿Qué significa que sea pequeño? En general, como vemos, vamos a ver en la imagen anterior, es que tiene que estar alejado. O sea, mientras más alejado está el punto P de la superficie reflectante, menor será ese ángulo. En la medida en que este esté más cercano, esto es cada vez, digamos, esta ecuación es cada vez menos representativa. Y uno de los efectos que se produce es que ya no hay una imagen puntual, sino que hay una imagen difusa. Bien, si bien estas imágenes corresponden a una estrella que cumpliría con esa condición de que está muy lejos, pero bueno, el efecto producido es esta condición, digamos, que la imagen se ve difusa. Este tipo de comportamiento se le denomina aberración esférica. Y al tipo de, digamos, para que
la aberración esférica del espejo no sea observable, se dice que los rayos tienen que ser paraaxiales. ¿Qué significa que sean paraaxiales? Que prácticamente sean paralelos al eje óptico. O dicho de otra manera, que el ángulo del que forma cualquier rayo que incide sobre la superficie sea muy pequeño. Un caso particular sería en que el objeto esté ubicado sumamente lejos de la imagen, de la superficie reflectiva, o sea que la distancia de imagen tienda a infinito. En este caso particular, dado que este término se aproxima a ser cero, nos queda que la distancia imagen va a coincidir con la mitad del radio. A ese punto, bien, en donde van a converger todos estos rayos que inciden de manera paralelo, bien, que sería, digamos, esta condición, en donde la fuente está muy alejada, lo denominamos punto focal. Este es el principio que utilizan, por ejemplo, los telescopios con espejos curvos. También es el mismo principio que utilizan las antenas tipo parabólicas, bien, que no es exactamente una esfera, sino que es una parábola, pero el principio es el mismo, o sea, es concentrar todos esos rayos en un punto focal, o también en las cocinas solares, bien, dado que el Sol está sumamente lejos, podemos considerar que los rayos son prácticamente paralelos, concentran toda la radiación solar en un punto y eso lo que permite es cocinar con radiación solar. Bien, también efecto al revés es el que utilizan los autos para las luces, en donde yo ubico la fuente en el punto focal, obviamente los rayos los analizamos en sentido inverso, que sabemos que es perfectamente aplicable de esa condición, y por eso tenemos una fuente puntual como una lámpara y las luces de los autos iluminan prácticamente de manera paralela los rayos hacia adelante. Que bueno, este es el caso que estamos viendo. A esa distancia, en particular, desde el punto focal hasta el vértice, la denominamos distancia focal y cumpliendo con las reglas de signos que habíamos establecido, en este caso es positiva. Reemplazándola en la expresión que encontramos respecto del radio, encontramos que en lugar de designar a los espejos curvos a través de su radio, lo designamos respecto de su punto focal. Y esta expresión es más general, dado que en el caso del radio de curvatura se aplica únicamente a superficies de tipo esféricas, mientras que el punto focal lo podemos aplicar a otro tipo de superficies curvas, como por ejemplo las parábolas, que eran una de las que había mencionado anteriormente. Por eso esta es la expresión más general que podemos encontrar. De tal manera que entonces podemos sacar algunas conclusiones, que todo rayo entrante paralelo al eje óptico se refleja a través del punto focal, y que todo rayo entrante que pasa en algún momento o es iniciado en el punto focal se refleja paralelamente al eje óptico. ¿Qué ventaja tiene definir esto? Como habíamos dicho, que en realidad se aplica a cualquier tipo de espejo, independientemente de la forma. En particular los parabólicos, que son los más utilizados en general, dado que no presentan la característica de la aberración esférica que tiene los espejos de tipo circular. Por último, vamos a ver qué sucede con un objeto extenso. Esto es, aplicando, digamos, las mismas reglas que vimos, consideramos, por ejemplo, el punto P, con lo mismo que habíamos estudiado antes, y el punto Q en el otro extremo del objeto extenso, de tal manera que vamos a trazar un rayo que pase por el centro de curvatura, un segundo rayo que pase por el vértice, ¿bien? Y donde se intersecan ambos, vamos a determinar el punto Q'.
dado que, o aplicando, digamos, las mismas técnicas que vimos anteriormente, podemos determinar que el punto P' está en la misma vertical o la misma perpendicular al eje óptico, de tal manera que podemos determinar ahora que la imagen es invertida, bien, que es real, dado que, como vimos, el eje pasaba por el mismo lado, y que en el caso de que el objeto esté alejado o más lejos, digamos, del centro de curvatura, el aumento lateral va a ser menor que la unidad. Bien, para ello, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos las ecuaciones que habíamos visto, aplicamos el teorema de los triángulos visto anteriormente, encontramos las relaciones, teniendo en cuenta en este caso que la distancia I, dado que está en sentido contrario, es negativa, entonces podemos expresar el aumento lateral en función de las distancias imagen y objeto, recordando que como ambas son positivas, para que se cumpla que la imagen es invertida, tenemos que precederlo del signo negativo. Bien, bueno, esto es lo mismo que habíamos dicho. En este caso, si el punto focal de un espejo cóncavo, bien, quiere decir que el radio de curvatura está hacia adentro de la superficie reflectiva, la distancia objeto es mayor que el foco, entonces, menor que el foco, yendo un poquitito para atrás, si el objeto se ubicara, vamos a ir un poco para atrás si vemos la imagen, si el objeto se ubicara entre el vértice y el punto focal, que eso es lo que está mencionando acá, veríamos o obtendríamos como resultado que ya la imagen deja de ser real y pasa a ser virtual. O sea, la imagen, dado que los rayos van a ser divergentes en vez de ser convergentes, la prolongación de los mismos va a converger del otro lado de la superficie reflectiva, por lo tanto, la imagen es virtual y la distancia imagen pasa a ser negativa. Bien, también podemos demostrar que el aumento lateral, o sea, la imagen aparte va a cambiar también de sentido de un objeto extenso, por lo tanto la imagen va a ser derecha, y el aumento lateral va a ser mayor que la unidad, o sea que va a amplificar la imagen. En el caso de los espejos convexos, esto es el radio o el punto del centro de curvatura se encuentra del lado opuesto de la superficie reflectiva, ¿bien? Aplicamos exactamente las mismas técnicas, definimos un eje óptico, ¿bien? A través del cual en la intersección con la superficie reflectiva definimos el vértice. Definimos un punto de incidencia en donde vamos a determinar un rayo incidente a través de la aplicación de la ley de reflexión, determinamos el ángulo reflejado. Recordemos que siempre la normal está en coincidencia con el rayo. En este caso, y dadas estas características, vemos que la distancia objeto es positiva, dado que está del mismo lado de los rayos incidentes. La distancia imagen es negativa, dado que está en el lado opuesto a el rayo saliente o reflejado. Por lo tanto, la imagen es virtual. ¿Bien? Y el radio de curvatura, dado que también está del lado opuesto, o los rayos salientes no pasan digamos, en la misma región que el centro de curvatura, también el radio de curvatura es negativa. De esta manera, aplicando las relaciones que habíamos encontrado anteriormente y considerando, digamos, la misma expresión del aumento lateral, vemos que como la distancia es negativa, entonces en este caso
el aumento lateral es positivo y por lo tanto la deducción es que la imagen, habíamos dicho, es virtual, bien, el aumento lateral en este caso es menor que la unidad, o sea que el espejo reduce, pero la imagen es derecha, bien, está en el mismo sentido. Obviamente que esto prácticamente se va a cumplir independientemente del tamaño que tenga el espejo cóncavo. Por esto es que este tipo de espejos convexos, bien que digamos, las ecuaciones son las mismas que para el espejo cóncavo, pero en este caso de los espejos convexos, es lo que se utiliza muchas veces en los espejos laterales de los vehículos, dado que me permiten un mayor campo de visión reduciendo el tamaño de las imágenes. Por eso generalmente suele haber abajo de los mismos una advertencia que dice que los objetos reflejados están más cerca de lo que parece. ¿Bien? Y esto es debido a este aumento lateral menor que la unidad. También podemos definir un punto focal. En este caso el punto focal está también del lado del radio de curvatura, por lo tanto la distancia focal sigue siendo negativa y se siguen cumpliendo las mismas leyes que en el caso del espejo cóncavo. Bien, con esto concluimos la segunda parte y nos queda una parte más en donde vamos a aplicar métodos gráficos para la resolución de estos problemas y vamos a estudiar el caso de las superficies refractivas.